¿Puede hablarnos un poco de qué contempla esta nueva reforma? Sí, cómo no. Bueno, esta reforma laboral, en primer lugar, quisiera destacar que se establecieron los lineamientos desde el 24 de febrero de 2017. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 123 constitucional y al artículo 107 también de la misma Constitución. El objetivo principal que se planteó desde esa fecha fue buscar que la justicia laboral ya no se aplique por las juntas de conciliación y arbitraje, que eran en realidad pues un organismo del Poder Ejecutivo, sino que en lo sucesivo la justicia laboral se pueda aplicar a través de tribunales laborales adscritos al Poder Judicial. Es decir, pasa la aplicación de la justicia federal a la justicia, de la justicia federal a, de la justicia laboral pasa del Ejecutivo al Judicial. Esa es básicamente la cuestión. ¿Qué es lo que se propone la reforma laboral? Se propone eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y se propone que ahora la justicia se imparta pues por los tribunales del Poder Judicial. Eso en lo que se refiere a los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones. Y también pues a los conflictos que se susciten entre sindicatos, en fin, cualquier conflicto que se pueda dar en materia laboral será analizado y será decidida la resolución por parte de estos tribunales. Entonces, este es uno de los objetivos que se plantearon desde entonces. De igual manera, se planteó también que no solamente desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, sino que considerando que había una aplicación viciosa de la libertad sindical aquí en México y que pues había muchas directivas de sindicatos simuladas que no tenían el aval de los trabajadores representados. Entonces se planteó también que ahora puedan participar los trabajadores para la elección de las mesas directivas de los sindicatos, que puedan participar con el voto secreto y directo por parte de los trabajadores para estas elecciones. De tal manera entonces que se estaría planteando una democratización de las dirigencias sindicales. También, por otra parte, se venía presentando una práctica aquí en nuestro país, una práctica en donde muchos de los contratos colectivos que se firmaban entre líderes de sindicatos y empresas venían quedando solamente su autorización y su aval a estos niveles, al nivel de la dirigencia sindical y al nivel de la dirigencia de la empresa. Y en muchas ocasiones sin la participación y sin el aval de los trabajadores. Entonces también esta reforma propone que se legitimen los contratos colectivos de trabajo, que para poder ser autorizados o recibidos por la autoridad laboral tengan el aval, tengan el voto, tengan el apoyo o la aprobación de los trabajadores a los cuales se aglutinan esos contratos de trabajadores de algunas de las empresas. Esta es otra de las cuestiones que se plantea. También, por otra parte, la reforma laboral plantea que en lo sucesivo, para poder registrar nuevos sindicatos y para poder concentrar todos los contratos colectivos, se constituya lo que se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual tendría básicamente tres funciones. En primer lugar, la conciliación
para tratar de evitar que varios de los conflictos laborales lleguen a judicializarse, lleguen a los tribunales. En segundo lugar, la cuestión de autorizar el funcionamiento, el registro de los nuevos sindicatos y la renovación de las mesas directivas de los sindicatos existentes, o cualquier trámite relacionado con estos sindicatos ya existentes. Y en tercer lugar, la cuestión de que también puedan registrarse en este organismo los contratos colectivos de trabajo firmados con las diferentes empresas, entre empresas y sindicatos. Entonces, esta es otra cuestión también que se está aprobando en la reforma laboral. Quiero decir que el asunto de la reforma del 24 de febrero de 2017 fue la reforma en la Constitución, fue la base para que más adelante se siguiera con las reformas de otras leyes, en particular y de manera especial la Ley Federal del Trabajo, la cual se reformó y se aprobó su modificación el 1 de mayo del año pasado, el 1 de mayo de 2019. Entonces, esta ley se reforma, pero la base fue la reforma constitucional de 2017, del 24 de febrero de 2017. Ahora bien, esta situación, esta reforma, por el hecho de que permite una mayor participación de los trabajadores y se propone de alguna manera acabar con dirigencias sindicales no reconocidas por los trabajadores, y se propone también acabar con los contratos colectivos de protección, es decir, firmados nada más entre la dirigencia sindical y los patrones, y que ahora plantea que haya la participación de los trabajadores. En realidad es una reforma favorable para los trabajadores, o sea, le sirve a los trabajadores y puede ser que ayude para que los sindicatos y la misma participación de los trabajadores en el seno de los sindicatos sea mejor, sea una participación más activa y en donde se escuchen sus opiniones y sus planteamientos. En este sentido, pues es benéfica. Y se vino a concretar esta reforma, decía yo, en la modificación a la Ley Federal del Trabajo del año pasado. Pero, de todas maneras, el fondo, el verdadero fondo de la aplicación de estas reformas, quiero subrayar que no partió en lo esencial de actores políticos o sindicales dentro del país. A pesar de que había algunas opiniones, inconformidades y demás, en lo esencial, esta reforma fue planteada pues por elementos externos al país. En primer lugar, se empezó a presionar al gobierno mexicano por intereses internacionales a través precisamente de organismos internacionales como la OIT, como la Organización Internacional del Trabajo. Se empezó a presionar desde 2014, 2015, hubo recomendaciones al gobierno federal para que hubiera estas modificaciones a la ley, ya a retomar de una manera más clara el gobierno de Donald Trump. Y antes del gobierno de Donald Trump, el propio candidato a la presidencia, que fue Donald Trump precisamente. Entonces, él retoma estos planteamientos porque en lo esencial, esa es mi apreciación, la reforma la plantean tanto estos organismos internacionales y con un gran interés el gobierno norteamericano, porque el fondo de la reforma laboral es el buscar el beneficio de las empresas y de la economía norteamericana. Esta es la cuestión esencial. Si bien es cierto que puede beneficiar a los trabajadores, en lo esencial, lo que busca el gobierno norteamericano es que las inversiones que antes se habían venido desarrollando y quedando en México, sobre todo de la inversión externa, las inversiones de
empresas externas que veían atractivo la supuesta flexibilización laboral en nuestro país, aquí en México, los bajos salarios que se venían pagando y también las condiciones laborales difíciles para los trabajadores. Ese era un atractivo para la inversión extranjera aquí en nuestro país. Y por esa razón muchas empresas estaban optando por instalarse aquí en México. Y entonces, ¿qué dice el gobierno norteamericano? ¿Qué dicen las empresas norteamericanas, los capitales norteamericanos? Es que eso no nos conviene. Y entonces buscan un mecanismo para presionar, para obligar a que ya las inversiones no se queden aquí en México, sino que se vayan a Estados Unidos. En muchas de sus intervenciones, los representantes de aquel país han manejado que México está obrando mal dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque está actuando con una competencia desleal hacia las empresas de allá, porque allá pagan altos salarios, porque allá tienen mejores prestaciones y mejores condiciones de trabajo, y resulta que aquí en México pues hay una total precarización del empleo y del trabajo. Y entonces por esa razón dijeron, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo vamos a obligar a que se eleven esas condiciones en México? Pues vamos a exigir que se dé más libertad, más participación de los trabajadores para que presionen a sus empresas y pueda de esa manera los capitales que ahora llegan a México a invertir en México, en realidad se vayan a fortalecer la economía estadounidense y a instalarse en aquel lugar. Ese es el fondo. Por esa razón, el mismo representante del gobierno estadounidense, Donald Trump, y ya desde antes se venía manejando que tenía que abrirse un capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio, que si se firmaba el nuevo tratado, el Tratado de Libre Comercio, la renovación del Telecán, y que ahora efectivamente se renovó y se estableció el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Allí se exigió que hubiera un capítulo laboral principalmente por Estados Unidos. Y en ese capítulo laboral, todo lo que quedó en la reforma del 1 de mayo del año pasado y lo que estaba dentro de la reforma constitucional de 2017, todo eso es lo que quedó en ese capítulo laboral. Es decir, que haya más democracia en los sindicatos, más democratización, es decir, que haya más participación de los trabajadores para la aprobación de los contratos colectivos. Esa situación es la que se estuvo planteando y la que se estuvo manejando. Entonces, ¿y por qué ese interés? Estados Unidos en realidad está muy preocupado para que los trabajadores mexicanos tengan mejores condiciones y mejor salario. Pues no es así. Ya sabemos, lo hemos sabido siempre, lo han dicho ellos, que Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, y mucho menos en el caso de los trabajadores mexicanos los va a querer proteger. Entonces, por esa razón, tenemos que buscar cuál es la verdadera esencia de su planteamiento y la verdadera esencia de su exigencia al gobierno mexicano para que se abriera ese capítulo laboral dentro del Tratado de Libre Comercio es favorecer a las empresas norteamericanas, favorecer a la economía norteamericana y que las inversiones que se venían desarrollando aquí en México ya no se queden aquí, porque ya no habrá ese interés, esa flexibilización laboral que había, sino tendrá que irse trabajando para que haya condiciones más o menos similares o cercanas a las de Estados Unidos, y de esa manera el capital, las inversiones se irían para aquel país. Esa es la verdadera esencia. Y efectivamente en el Tratado de Libre Comercio quedó establecido pues que el apartado, el capítulo laboral que se le llama, y en donde se establecen esas condiciones. Aparte de eso, no solamente se quedaron ahí los negociadores del Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, del TEMEC, sino que
exigieron también al gobierno mexicano, y ya el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, permitió que se aprobara la existencia de inspectores norteamericanos que puedan estar vigilando que sí se apliquen esas normas, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo aquí en nuestro país, aquí en México. Entonces, decía hace un momento, ¿por qué razón tanta preocupación de Estados Unidos? No solamente para que se haga la reforma constitucional primero, luego para que se haga la modificación a la Ley Federal del Trabajo, y ahora para que verdaderamente sí se aplique esa reforma. ¿Por qué tanto interés? Pues por un interés económico de Estados Unidos, pero para beneficio de ellos, para beneficio del país norteamericano, no para beneficio de los trabajadores mexicanos, aunque por el momento, si se lleva a cabo parte de esta reforma, pueda beneficiar pues esa mayor libertad sindical y esa mayor participación de los trabajadores en la aprobación de los contratos colectivos de trabajo. Por último, en esta primera parte de mi intervención, quisiera decir también que efectivamente el gobierno mexicano planteó que se debería establecer 3 etapas para poder aplicar la reforma laboral. Esas 3 etapas consisten en dividir las entidades federativas en 3 grupos. Y bueno, a partir de este mes, tengo entendido que el 17, 18 de noviembre, 8 estados, habían planteado que eran 10, pero se me hace que en 2 estados no alcanzaron a tener a los expedientes listos, y entonces resulta que solamente Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Hidalgo y Zacatecas, pues ya en este momento empezó a aplicarse esta reforma laboral con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, se habla de desaparición, aunque van a seguir existiendo ahí más bien, pero ya no van a recibir asuntos o conflictos laborales, sino que ya van a entrar a funcionar los organismos locales de conciliación de cada uno de los estados. O sea que se va a formar el organismo federal, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y se van a formar centros de conciliación en cada una de las entidades federativas para tratar pues de que por la vía del diálogo se pueda llegar a acuerdos cuando haya conflictos. Entonces, en estos 8 estados que acabo de mencionar, ahí ya las juntas no van a recibir, digamos, problemas entre patrones, trabajadores y sindicatos para judicializarlos, para impartir justicia a través de las juntas. Ahí ya no dejan de operar las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora pues entran a funcionar esos centros locales de conciliación, y entran a funcionar también los juzgados laborales adscritos al Poder Judicial. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Por nuestra parte, como organización sindical, como Confederación Revolucionaria de Trabajadores, hemos nosotros señalado digamos, la incongruencia que hay entre el hecho de que se quiere dar una mayor libertad sindical y algunas medidas que tomó el gobierno actual en la reforma que realizó a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo del año pasado. Además de lo que ya estaba planteado en 2016, está exigiendo que haya una constancia de representatividad por parte de los sindicatos. Esta es una cuestión que está planteando la reforma del año pasado de la Ley Federal del Trabajo. Y esto implica que la toma de nota, que venía siendo la manera en cómo demostraba su personalidad jurídica un sindicato, prácticamente queda en segundo término,
Ese era el único requisito que exigían para poder acreditarse como sindicato debidamente legal, debidamente legalizado. Pero ahora no, ahora quiere la autoridad que cada 6 meses se esté renovando la, la legitimidad de un sindicato, la representatividad de un sindicato, y para eso tiene que ir a renovar esa constancia de representatividad cada 6 meses ante la autoridad laboral. O sea, es una traba más para los sindicatos para que puedan emplazar, para que puedan demandar, para que puedan exigir pues con mejores condiciones de trabajo para su representado. Y la otra cuestión también es el hecho de que no solamente exigen esa constancia de representatividad, sino que cuando se quiera firmar un contrato colectivo de trabajo, ahora están exigiendo que se acredite tener por lo menos el 30% de trabajadores antes de recibir la demanda por firma de contrato colectivo de trabajo. Y evidentemente, el hecho de que se ponga en manos de la autoridad la lista de trabajadores con su firma y con su CURP y no sé cuántos requisitos más, que se ponga en manos de la autoridad, ya hemos visto en ocasiones anteriores también cómo la autoridad muchas veces a algunos de los patrones les pasa este listado de trabajadores. Y esto a lo que lleva es a que se les exhiba a estos trabajadores para que sean despedidos inmediatamente por los patrones. Y por lo tanto, como esta situación lo conocen y lo saben los trabajadores, muchos de los que no están sindicalizados no van a querer dar su nombre nunca, ni sus datos, y mucho menos firmar para poder aparecer como parte de un sindicato que busca la firma de un contrato colectivo de trabajo. Entonces, es una traba, va a ser una traba para avanzar en la sindicalización de los trabajadores. Antes se decía que era una traba la forma que existía de que hubiera, digamos, contratos simulados, había una limitación para la sindicalización, pero esto también es una forma de limitación para la sindicalización. Y la otra situación, que es estarse metiendo en la vida interna de los sindicatos, es la reforma al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, donde prácticamente se permite que los trabajadores que quieran pagarle cuotas a su sindicato, que las paguen, y los que no quieran, que no las paguen. Y para eso la ley obliga a los patrones a que no les descuenten a los trabajadores. Esto, aunque en los estatutos de su sindicato diga que todo socio del sindicato debe pagar sus cuotas. Por lo tanto, ese es estarse metiendo en la vida interna de los sindicatos, es estarse metiendo por parte de la autoridad también dentro de la vida y dentro de la actividad sindical. Y esto definitivamente también es algo que debilita el sindicalismo y es una cuestión que tampoco no es correcta, que además contraviene los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que debe de haber independencia de los sindicatos, de que la autoridad no se debe de estar metiendo al interior de los sindicatos. Son algunas de las cosas que por el momento puedo comentarle acerca de esta reforma de la ley. Así que en estas 8 entidades, pues inicia entonces el funcionamiento de los juzgados de lo laboral, de los tribunales de lo laboral, y desaparecen para estos efectos que ya mencionaba, las juntas de conciliación y arbitraje. Los asuntos que ya llevaban las juntas de conciliación y arbitraje los van a seguir llevando hasta su desahogo. Ahí no hay cambio, pero los nuevos, eso sí, tienen que pasar ya primero al centro de conciliación y después a los tribunales o juzgados locales en materia laboral. Licenciado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también decía que esta nueva reforma iba a traer consigo mejores salarios y prestaciones para los trabajadores mexicanos. ¿Esto realmente ayudará a contribuir en una mejora en la vida de los trabajadores?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en aquellos casos en que pueda prosperar la participación más activa de los trabajadores, seguramente pueda traer este beneficio para los mismos trabajadores, o sea, que haya una mejora en los salarios, que haya una participación más directa de los mismos trabajadores y más participación. Pero aquí hay que tener claro que esto, pues no es porque la autoridad laboral actual lo haya querido, o lo haya solicitado, o lo haya exigido, o se le haya ocurrido ponerlo. Como yo lo mencionaba, esto viene desde 2017, bueno, desde antes, desde 2016 se empezaron a dar los primeros pasos y se sentaron las bases el 24 de febrero de 2017 y ahora solamente le están dando curso a una exigencia de el gobierno norteamericano principalmente, aunque también el de Canadá lo ha planteado, pero principalmente es el gobierno norteamericano. Entonces, en este caso, pues creo que coincide el interés de los trabajadores, pues porque haya un sindicalismo más auténtico, eh, coincide con los intereses también de los empresarios norteamericanos, del capital norteamericano, porque a la vez que lo exige el capital norteamericano, traerá un beneficio no como objetivo principal, pero sí puede traer un beneficio para los trabajadores mexicanos y habrá que buscar pues que sí se cumpla la ley como está planteada. Vemos entonces que de nueva cuenta los acuerdos que se dan para negociar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá se vuelve a imponer a México las condiciones, ¿no? O sea, no es el gobierno mexicano quien puede opinar sobre cómo actuar, ¿no? Con sus socios comerciales. Y creo que esto revela un poco la dependencia que hay todavía con Estados Unidos. ¿Usted qué puede decir sobre esto? Digamos que hay esta enorme dependencia y lamentablemente pues se ha tenido que ver obligado el gobierno mexicano a acatar prácticamente estas imposiciones. No solamente la aprobación del capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio, sino ahora aplicar verdaderamente eso si quiere sostener y si quiere mantener el Tratado de Libre Comercio. Si no, pues esa es una causal de rescisión del propio Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí hay una gran dependencia lamentable, pero también en donde el gobierno mexicano tiene mucha responsabilidad porque debe de irse diversificando el intercambio comercial con otros países. Y esta es una cuestión que, pues, bueno, es elemental y que se viene recomendando por muchos de los estudiosos de la economía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no ha sucedido. México tiene un intercambio comercial con Estados Unidos de alrededor del 80% de su producción. Entonces, una dependencia casi, digamos que asfixiante, porque obliga al gobierno mexicano a estar sometido, no solamente en el terreno económico, sino ni solamente en el terreno comercial, sino en el terreno político. Y esto para ninguna nación es conveniente. Por esa razón, creo que el gobierno mexicano debe de hacer esfuerzos pues muy grandes para poder hacer la diversificación de su intercambio comercial con otros países que no sea Estados Unidos, no tener ese enorme porcentaje de dependencia en relación pues con la venta de sus productos. ¿Es una solución esta reforma o cuál sería, según usted, eh, una solución para los trabajadores mexicanos? Bueno, yo creo que en el caso de los trabajadores mexicanos es un hecho de que se ha venido debilitando el sindicalismo en nuestro país. Las posibilidades de organización y de una organización verdaderamente activa de los trabajadores mexicanos, pues realmente no se ha visto favorecida en las últimas décadas. Y por esa razón creo yo que pues esta reforma pues es una reforma que puede aprovecharse para que los trabajadores pues sí mejoren un poco
por su situación. Sin embargo, creo que lo principal que deben considerar los trabajadores es que deben de tener una participación directa y activa ellos. Mientras dejen en manos de sus líderes solamente la solución de varios de los problemas, o los trabajadores pues no van a prosperar. Tienen que participar de manera organizada, de manera unida, para que a final de cuentas sus reclamos, sus demandas puedan ser escuchadas tanto por el gobierno federal y los gobiernos estatales, como también por los patrones, por las empresas, por los organismos empresariales. Creo que es una cuestión que necesariamente tienen que tomar en sus manos los trabajadores para poder mejorar. Que no espere ningún trabajador, mucho menos los sindicatos o los trabajadores en general, que no esperen que alguien, por muy iluminado que se considere o que se sienta, va a venir a resolverle los problemas. Esas situaciones no se dan. La historia misma demuestra que los trabajadores han podido progresar solamente en aquellos momentos cuya participación se da de manera más activa, en donde sus inquietudes pueden expresarlas más libremente y más decididamente. Pienso yo que allí pues puede estar la clave para que los trabajadores verdaderamente mejoren su suerte. Ningún gobierno, ni estatal ni federal, les va a resolver por completo ni parcialmente sus problemas. Tienen necesariamente que exigir y hacer sentir cuáles son sus derechos, cuáles son sus demandas justas por las vías legales para poder lograr ese mejoramiento que tanto necesitan los trabajadores mexicanos. Usted que encabeza a los trabajadores, ¿cuál es su sentir sobre esta reforma? Pues creo yo que es una reforma de alguna manera pues limitada y un poco contradictoria. Ya decía yo por qué razón, porque por un lado se dice que se busca promover la mayor participación de los trabajadores, pero por otro lado se limita. Aquí nada menos en nuestro país, bueno, de los 20 millones o 21 millones de trabajadores formales que están registrados pues ante el Seguro Social, se habla de que alrededor solamente de un 25% están sindicalizados. O sea que estamos hablando prácticamente de cerca de 15 millones de trabajadores que no están sindicalizados. Y si una de las medidas supuestamente para ver la representación real de los sindicatos es exigirles que para poder firmar un contrato colectivo de trabajo lleven las firmas del 30% de trabajadores para poder plantear y solicitar la firma de un contrato colectivo, esto es estar exhibiendo a esos trabajadores para que los despidan. Y por lo tanto, pues es contradictorio con el supuesto interés de que haya una mayor participación. Los trabajadores así no van a firmar ni se van a sindicalizar. ¿Por qué? Porque aquí en la propia Ley Federal del Trabajo no se castiga como debe de ser a, digamos, la parte patronal cuando despide trabajadores por motivos sindicales, por motivos de quererse organizar. No hay ni la vigilancia, ni hay las sanciones alternativas también para que esta práctica se elimine. Y entonces, si esto no existe, o si se da de una manera muy limitada, los avances en la sindicalización de los trabajadores de todas maneras va a ser también precario. Esa es una realidad. Entonces, es una limitante esa situación, ¿no? Otras limitantes que también hay, me parece a mí, es el hecho de que que un sindicato tenga pidiendo cada mes que se le pueda rectificar por la autoridad laboral para ver si es legítima su existencia o su representación o no es legítima. Bueno, se supone que si se firma un contrato colectivo de trabajo, mientras no haya un reclamo, o sea, quejas o exigencias de los trabajadores, pues se entiende que sigue existiendo esa representación. Y entonces, ¿por qué tiene que estársele pidiendo a la autoridad cada 6 meses que se vuelva a legitimar esa representatividad? Verdaderamente, esto es un contrasentido que limita
la actividad sindical y de alguna manera permite que de forma selectiva también pueda estarse otorgando a aquellos sindicatos que en un momento dado puedan, digamos, hacer todo lo que el régimen diga, todo lo que el gobierno diga, y también de manera selectiva bloquear a otros sindicatos. También eso puede suceder. Si la autoridad tiene en sus manos discrecionalmente, como se puede apreciar en el caso de la reforma a la ley, si tiene la posibilidad discrecional de decir a quién sí le da la representación y a quién no, pues también esto pone en manos de la autoridad un poder que va a impedir el funcionamiento de muchos de los sindicatos, y eso no es correcto, eso no está bien. O sea, a final de cuentas, también esto inhibe la participación sindical, inhibe, digamos, la democracia sindical, porque a pesar de que un sindicato pueda tener el aval de todos los trabajadores que representa, una autoridad simplemente puede decir, ¿sabes qué? A ti no te otorga la constancia de representatividad por X o por Y razón. Eso puede suceder y eso, a final de cuentas, pues es algo que no está bien, que se presta también para malos manejos, y definitivamente este tipo de cuestiones creo que van a impedir la libre sindicalización y el libre desarrollo del sindicalismo en nuestro país. Ahora con la pandemia, ¿se ha castigado a los trabajadores? Definitivamente, o sea, el castigo ha sido bastante grande. Nada menos, leía yo el día de hoy, creo que en el periódico Universal, que se está registrando que de los 9 meses que han transcurrido de este año, se registran algo así como 340,000 despidos. Eso es lo que se registra oficialmente. Pero por otro lado, hace 15 días apareció otra publicación donde la CONSAR, la Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro, está señalando que en este año, en lo que va de este año, ha otorgado 1,400,000 préstamos a trabajadores que se han quedado sin empleo. Y los tiene registrados totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que oficialmente el día de hoy nos den unas cifras de 340,000 despidos cuando la CONSAR está diciendo con sus registros de cuántos préstamos ha otorgado a trabajadores que perdieron su empleo a cerca de 1,500,000? Entonces, allí más bien creo que las cifras sobre los empleos perdidos que se dice el día de hoy, creo que no es tan cierta, y que más bien es cierta la que está manejando la CONSAR, porque ha otorgado esos préstamos a personas que han tenido que acreditarse, a trabajadores que han tenido que acreditarse. Entonces, claro que se le ha perjudicado a los trabajadores, porque además, bueno, no solo, estoy hablando de los empleos formales, pero aparte tenemos el caso del empleo informal. Aquí en nuestro país, más del 50% es empleo informal. Si hablamos de aproximadamente 20 millones de trabajadores con empleo formal, estamos hablando más o menos como de 32 millones de trabajadores en empleo informal. Y de estos 32 millones, resulta que más o menos alrededor de 11 millones se quedaron sin empleo con la pandemia. Entonces, ¿se ha perjudicado a los trabajadores? Claro que sí, y mucho. Ahora bien, de las gentes que se han muerto, hay estudiosos, hay científicos, digamos, sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México que han realizado estudios del nivel económico y del nivel de educación que tienen aquellos que se han muerto por COVID. Y resulta que de esos fallecidos, según estos estudios, alrededor del 75% son trabajadores, amas de casa, choferes, asalariados en general, que se han estado muriendo. O sea, la pandemia ha estado pegando principalmente en los sectores más vulnerables de la población. Así que efectivamente,
tenemos pues el caso de que la pandemia ha golpeado mucho y los va a seguir golpeando lamentablemente porque los casos de la pandemia, los casos por COVID siguen en aumento. Nada menos, pues aquí en la Ciudad de México y en otros estados, hemos estado a punto de que se vuelva a declarar el semáforo rojo y esto implica otra vez la reducción de la actividad, otra vez la paralización de algunas empresas que no van a poder estar pagando el 100% de los salarios, que no tienen ningún apoyo del gobierno, ni las empresas, ni los trabajadores, y que por lo tanto van a tener que semi-paralizar o paralizar totalmente sus actividades económicas. ¿Y esto a quién le perjudica? A las familias de escasos recursos económicos, a los asalariados, a aquellos que van al día, a los que no tienen otra forma de llevar el sustento a su familia más que alquilando su fuerza de trabajo. La reforma es, entiendo, para los trabajadores formales, ¿no? ¿Qué debería de hacer el gobierno para los trabajadores que no son formales? Pues creo yo que en primer lugar, me parece a mí que ha habido muchas propuestas por parte de la sociedad y por parte de diferentes agrupaciones sociales también. Hay quienes han propuesto, por ejemplo, un programa de apoyo alimenticio. Cuando se dio los 3 meses de confinamiento, hubo quienes estuvieron proponiendo esos mecanismos. Nosotros como confederación propusimos que hubiera un seguro de desempleo para aquellos trabajadores que pierden su empleo, pues que tengan un ingreso por lo menos regular como apoyo por parte del gobierno, pero nada de esto se ha dado. Lamentablemente, el programa económico del gobierno actual es canalizar pues la mayor parte de los dineros pues para las obras emblemáticas de la cuarta transformación del gobierno federal actual. Y creo yo que en estas circunstancias eso no es prioritario. Lo prioritario debería de ser la salud de la población y el empleo, garantizar el empleo o un ingreso mínimo para los trabajadores en estas circunstancias. Eso debiera ser lo prioritario, precisamente para evitar también que se siguiera dando la propagación del COVID con la intensidad que se viene dando. Por todo lo que nos ha platicado, entiendo que al trabajador se le castiga, ¿no? Y además se crea una reforma que en lugar de ayudarlo, lo perjudica. Licenciado, ¿algo más que desea agregar? Pues solamente agradecerles la invitación a esta entrevista. Creo que lo decía hace un momento y quiero reiterarlo, para todos aquellos trabajadores pues, que no están organizados sindicalmente, la Confederación Revolucionaria de Trabajadores es una alternativa para agruparse y para buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores y sus familias. Y ahí está la invitación para todos aquellos que quieran acercarse a nuestra confederación. Bueno, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación.